Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez. Paz de Cristo, amigos y hermanos. Soy el hermano Luis Vélez y les invito en esta hora a que aprendamos de Cristo Jesús. El tema que traemos para hoy lo he titulado El silencio del cristiano, y como texto base tomaremos la carta del apóstol Pedro en el capítulo 2, el verso 23, que a la letra dice: quien cuando le maldecían, o sea, al Señor Jesús, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Este es uno de los pasajes de la Escritura que se nos hace más difícil de poner en práctica cuando somos abordados por alguna persona que se siente ofendida o indispuesta con nosotros. Y digo difícil porque nuestra naturaleza humana es muy propensa a reaccionar ante la ofensa o el vituperio. Cabe recordar que somos nuevas criaturas y nuestra identidad debe ser la de creyentes llenos de mansedumbre y de humildad. El apóstol Pedro hace una pregunta y dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y da una declaración que a muchas personas, incluso a mí, me sorprende. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Realmente este texto choca contra la naturaleza humana de muchas personas, pero la Escritura me enseña que el Señor Jesús pasó por todas estas cosas y pudo vencer. Y venció para darnos ejemplo. Lo extraño de esto es que nos lo dice uno de los apóstoles más impulsivos del Señor. En este caso nos lo dice el apóstol Pedro. Pedro escribió este texto al final de su carrera, estando ya próximo a morir. Ya había alcanzado la madurez espiritual y había comprendido que el padecimiento lo que hace es perfeccionarnos, y que muchas veces el padecimiento es por voluntad de Dios, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, dice él, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Lo que Pedro aprendió del Señor fue cómo vencer la ofensa y poder cerrar su boca cuando le maldigan o hablen mal de usted. Y tomó como ejemplo al Señor Jesús, quien cuando le maldecían al Señor Jesús, no respondía con maldición, nos enseña Pedro. La fórmula para vencer ante la ofensa de otro es el silencio del creyente, porque quien responde con enojo se baja a la condición del ofensor. Muchas veces es mejor callar que responder con ira. Muchas veces en nuestras casas o lugares de trabajo hay alguien que nos busca contienda, y cuando reaccionamos negativamente, el agresor o el ofensor utiliza la frase muy común en las personas que no conocen el Señor y dicen: véalo, y es cristiano, cuando nos ve enojados y en la posición que él quería vernos. Eso sucede muy a menudo y esa es la frase con que la gente quiere escarnecernos. Otro ejemplo del Señor que dice Pedro es que cuando padecía no amenazaba. La amenaza es muestra del poco dominio propio que tenemos como cristianos. Cristo, como hombre, prefería guardar silencio y encomendar su causa al Espíritu de Dios en él. Hoy muchos hermanos, aunque no amenazan con armas o con venganza, usan una frase que muestra el estado interno que los posee o que los domina, y dicen para amenazar incluso a otro creyente por el cual se sienten ofendidos o agredidos: recuerde, hermano, que el Señor pelea por mí, amenazando al hermano con Dios mismo, cuando lo que debo decir o pedir es el no ser afectado en mi alma por dicho evento
y pasar por encima de dicha prueba. En el libro de los Proverbios, el capítulo 17, el verso 28, nos habla de la grandeza de cerrar nuestra boca ante un agresor. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Qué gran sabiduría hay en estas palabras. Muchas veces el silencio es la mejor respuesta para alguien que está ofendido o para un necio buscando contienda. Recuerde que uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. En el capítulo 10 de Proverbios, en el verso 19, también nos enseña algo muy interesante. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Sí ve que es mejor callar que locamente hablar? El silencio ante la ofensa es el mejor ejemplo de nuestro Maestro, ya que en la boca está el poder de la vida y de la muerte. La paz del espíritu se pierde por no utilizar la poderosa herramienta del silencio. Usa el silencio ¿cuándo? Cuando escuches palabras que no traen bendición sino maldición. Cuando alguien esté enfadado. Cuando la maledicencia te acose. Cuando la ofensa te azote. Cuando la cólera te quiera dominar. Cuando la crítica te hiera. Cuando la calumnia te quebrante. Cuando la ignorancia se burle de ti. Cuando el orgullo te humilla. Cuando la vanidad del mundo te provoca. Recuerda esto siempre. El silencio es la amabilidad del perdón dado al ofensor por quien se siente ofendido. El silencio espera el tiempo prudente y cuando habla es para construir y mantener la paz. En el capítulo 21, el verso 23 dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Yo sé que esto es difícil, pero si el Espíritu de Dios está en nosotros, esta es la meta a alcanzar, porque por su Espíritu Él nos ha dado dominio propio. Amigo y hermano, nadie nos ama más que Jesucristo, y quien lo ama a uno, le dice la verdad. El Señor Jesús les bendiga.